Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a entrar al capítulo 5 del principio divino, que es la resurrección. Si aceptamos literalmente las escrituras, las profecías de la Biblia, tendríamos que pensar que los cuerpos físicos de todos los santos volverán de nuevo a su estado original de vida en la carne. Pero como no hay modo de poder convencer al hombre moderno, esto es inaceptable para el hombre intelectual de hoy, tenemos que repasar o ver una vez más el tema de la resurrección. Sección 1. La resurrección. La resurrección significa volver a la vida. Entonces necesitamos entender el verdadero significado de resurrección. Para eso necesitamos comprender el concepto bíblico de la vida y la muerte. El concepto bíblico de la vida y la muerte. En Lucas 9:60 está escrito que cuando Jesús llamó a un discípulo, el discípulo le dijo que quería enterrar a su padre que había muerto primero. Pero Jesús les respondió de esta manera: deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí podemos encontrar dos conceptos de muerte. El primer concepto es el caso del padre de este discípulo que estaba muerto, pero físicamente hablando. Y la vida contraria a este cese de la vida física es el estado en el cual el cuerpo mantiene sus funciones fisiológicas. Acá mismo podemos encontrar el segundo concepto de muerte. En este caso es de los asistentes a este funeral. Esta muerte es haber caído bajo la esfera del dominio satánico. En ese tiempo Jesús, como el Mesías, ya estaba en la tierra, pero los asistentes a este funeral seguían en sus propios asuntos sin darse cuenta de la nueva era. Lo contrario a esta muerte entonces sería el estado de moverse de acuerdo con la voluntad de Dios dentro de la esfera del dominio de su amor. Entonces, así podemos entender que hay dos conceptos de vida y muerte. El hombre, aunque se mantenga dinámico y sus actividades físicas en el día a día, cuando está dentro de la esfera del dominio satánico, está muerto. Como dice en Apocalipsis 3:1, tienes nombre de como quien vive, pero estás muerto. Pero en cambio, cuando el hombre pasa al dominio de Dios, esta persona, este hombre está vivo, Como Juan 11:25 dice: si vives y me crees en mí, no incurrirás en la muerte. ¿Cuál de las dos muertes habrá sido causado por la caída? El hombre tiene espíritu y cuerpo. El cuerpo espiritual ha sido creado y destinado a convertirse en polvo. En cambio, el cuerpo espiritual va al mundo invisible para vivir eternamente. Entonces, si el cuerpo del hombre fuera eterno, entonces Dios no tendría la necesidad de crear el cuerpo espiritual. La muerte causada por la caída está centrado en el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios claramente les dijo a Adán y Eva que el día que comieren del fruto, ciertamente morirán. Es más, entonces Adán y Eva, el día que comieron del fruto, murieron espiritualmente,
y continuaron con su vida física en la tierra multiplicando hijos. Entonces, la muerte causada por la caída no es el cese de la vida física, más bien ha sido caer desde el dominio bueno de Dios al dominio malo de Satanás. Con esto podemos ver cuál es el significado de la resurrección. Hasta ahora se ha pensado de que la muerte causada por la caída era la muerte física. Por tanto, no había otra interpretación que la resurrección es que este cuerpo muerto vuelva a su estado en el cual estaba con sus funciones fisiológicas. Entonces vamos a ver que el verdadero concepto de la resurrección es que cuando el hombre ha caído, cayó bajo la esfera del dominio de Satanás, y resurrección viene a ser ese proceso gradual en el cual nosotros poco a poco dejamos el dominio de Satanás y nos esforzamos para entrar al dominio de Dios. Por tanto, resurrección es un fenómeno gradual de la restauración, ¿no? Dejando el dominio de Satanás y restaurando el dominio directo de Dios. Esto es resurrección. Nuestra comprensión aumenta cuando leemos en Juan 5:24, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Qué cambio causa la resurrección en el hombre? Originalmente el hombre tiene un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual es donde Dios puede comunicarse con el cuerpo físico. La caída ocurrió. Debido a la caída, el cuerpo espiritual del hombre ha sido invadido por Satanás, pero no ha habido ningún cambio en su aspecto físico. Es más, de repente puede que simplemente ha sido un cambio de la expresión del rostro de Adán y Eva por el miedo o por el hecho que han cometido, pero físicamente hablando no hubo ningún cambio. Entonces, la resurrección tampoco va a ocasionar ningún cambio en el cuerpo físico. No va a haber ningún cambio externo. El cambio va a ser interno, ¿ya? El cambio va a ser dentro de su espiritualidad. Es más, el hombre que va a ir resucitando deja de ser la morada de Satanás y llega a ser el templo donde Dios puede habitar. Muchas gracias.